Buenos días a todos, muy, pero muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí para dar inicio a este webinar que lleva como título Capacidad de Autocontrol. Quisiera pedirles el día de hoy a todos los que están presentes que mantengan sus micrófonos apagados, las cámaras apagadas. Estamos grabando este webinar para que quede para las personas que de pronto llegan un poco tarde o quieren verlo posterior. Se va a mantener dentro de las redes sociales de Antai. Ahí pueden entrar, pueden ver los webinars que hemos ido desarrollando durante las últimas semanas. Así que les pido infinitamente que mantengan sus micrófonos apagados, mantengan sus cámaras apagadas para poder entonces tener una visión plena, completa de lo que voy a ir mostrando a través de cada una de las filminas que voy a ir pasando y lo que voy a ir compartiendo. Durante las últimas 4 semanas, esta vendría siendo prácticamente la quinta semana, hemos estado compartiendo diferentes módulos o diferentes webinars que están todos unidos a uno principalmente, que es a la inteligencia de Cristo. Se los había explicado desde un principio, desde cuando arrancamos este programa. Disculpe, no se escucha la presentación. No, creo que tiene muteado el micrófono. Deme un segundito. Deme un segundito. Yo la escucho. Sí, Sí se sí. escuchan. Sí se escucha, ¿verdad? Ok. Lo único que fue que detuve el sonido lo detuve a los 4 segundos antes y inicié, pero sí se escucha. Es Okay. correcto, Paul. Las personas, debe ser que al momento que tratan de ingresar, ellos tienen que activar el sonido, o puede ser del internet o en su celular. Eso no tiene que ver con mantener el micrófono en mute. Perfecto. Tendrían que volver a salir y volver a entrar para poder accesar al sonido. Muchas gracias, Janet, por tu apoyo, por tu apoyo. También pido disculpas por algo que hoy, antes de iniciar, incluso lo conversaba con Janet, que me está ayudando en este programa. Hemos tenido problemas con la internet. Estoy conectado desde mi celular prácticamente para poder llevar a cabo este webinar porque se fue la internet en el área, cosas que suceden. Y de aquí, de alguna manera, está probando nuestra capacidad, o me está probando mi capacidad de autocontrol. Cuando uno quiere realizar algo y al final las cosas no salen de la manera que uno espera. Así que bueno, vuelvo a inicio. Les pido que por favor mantengan los micrófonos apagados, las cámaras apagadas para poder dar inicio al programa. Les estaba comentando que las semanas anteriores estuvimos trabajando diferentes webinars que todos están concatenados, todos están unidos a la inteligencia de Cristo. Se ha estudiado teológicamente, espiritualmente la vida de Jesús, pero el doctor Augusto Curi, en el cual he inspirado todas estas presentaciones, estudió durante muchos años de su vida la inteligencia de Cristo y su comportamiento psicológico y cómo él se manejaba ante las circunstancias y las situaciones de la vida. Yo lo que he querido es transferir toda esa información, ponerla en un lenguaje coloquial, un lenguaje que sea fácil de entender y poder rescatar esas herramientas que nos van a servir para toda la vida. Y el día de hoy, mi amigo y mi amiga, el día de hoy te voy a regalar 3 herramientas súper poderosas. Yo siento que este tema el día de hoy es uno de los principales, es la columna vertebral de los 7 módulos que vamos a estar haciendo, porque hoy te voy a regalar las 3 herramientas fundamentales para poder tener esa capacidad de autocontrol, para gestionar tus pensamientos, para proteger tus emociones, para tú ser el autor y el protagonista de tu propia historia. Sabemos que muchas circunstancias tendremos que vivir en nuestra vida, sabremos que tendremos que enfrentar situaciones difíciles, pero somos nosotros los que escribimos nuestra historia y no debemos de permitir que nada ni nadie la escriba por nosotros. Así que yo quiero iniciar en este momento. Vamos a ver, denme un segundito. Ok, quiero dar inicio con esta imagen y todos nosotros en la vida tenemos recuerdos. Nuestra memoria
se convierte como un cuadro fotográfico. Nuestra memoria se convierte en recuerdos que son archivados dentro de la memoria. Yo voy a rescatar un poquito a medida que voy avanzando, voy a ir rescatando ciertas terminologías para que se puedan conectar e invitarlos que si hay algo que queda abierto, que no lo pueden comprender, al final de esta sesión voy a abrir también el micrófono, las imágenes para que me hagan preguntas que pueda contestarle inmediatamente, pero prácticamente los 4 webinars anteriores fui explicando los procesos a donde estamos llegando. Todos nosotros en nuestra memoria vamos alojando recuerdos. El registro automático de la memoria va guardando en nuestros archivos todas las experiencias que nosotros de alguna manera vivimos, sean buenas o sean malas. Cuando yo era niño, recuerdo, me gustaba pasar fines de semana en la casa de mis abuelos. Me gustaba mucho, me gustaba compartir con mi abuelo porque él me enseñaba muchas cosas, me gustaba aprender, me gustaba escuchar sus historias, me gustaba tener una experiencia de todas las cosas que él había vivido y eso me hacía recrear en mi imaginación esos acontecimientos y en esas vivencias. Pero esa casa tenía algo en particular. Tenía un pasillo largo que al fondo estaba un baño. Yo dormía en el cuarto, en la habitación con mi tía, y cuando eran las noches, la verdad que me daba terror pasar por esa habitación, por ese pasillo. Si tenía que ir al baño, lo pensaba 2, 3 veces, corría, pero en la gran mayoría de las veces buscaba a alguien que me llevara hasta el baño. Yo les cuento que tendría aproximadamente unos 8 años más o menos, pero ese pasillo yo le llamaba el pasillo del terror. Lo que quiero yo andar en esta experiencia de mi vida es que cuando era niño veía ese pasillo tan profundo. Así mismo era el miedo que me arrojaba, así mismo era el miedo que yo sentía al ver esa oscuridad que se daba en esa habitación. Pero cuando los años pasaron, y aquí viene lo curioso, que cuando los años pasaron y fui a la casa de mi abuelo que continuaba yendo, pero ya era adolescente, veía que ese pasillo no era tan largo ni tan tenebroso como yo me lo había imaginado en mi niñez. Incluso reconocí que solamente daba 3, 4 pasos y ya estaba en el baño, pero cuando yo era niño yo veía una profundidad, era como que en la oscuridad ese túnel oscuro era infinito. Y esto lo único que me lleva es a un aprendizaje. Y es que nosotros en nuestra vida, cuando vamos creciendo, nosotros como niños, vamos creciendo en la vida, pero en muchas ocasiones nos convertimos en personas adultas. Nos convertimos en personas adultas que emocionalmente seguimos manteniendo esa niñez como lo éramos a la edad de 5, 6, 7 años. Yo diría que esas pataletas que de pronto los niños hacen cuando son niños, que son producto de frustraciones que no saben cómo manejarlas, las trasladamos a nuestra vida adulta y cuando tenemos que enfrentar grandes batallas o tenemos que enfrentar situaciones difíciles, de alguna manera también volvemos a repetir esas pataletas emocionales. Volvemos a hacer. Y esto lo único que me indica que no necesariamente que nosotros crezcamos en edad, en conocimiento, que crezcamos en experiencias de la vida, vamos a crecer emocionalmente. Esto es algo que nosotros tenemos que trabajar. Yo les cuento que todavía en mi vida adulta, ahorita mismo voy a cumplir 50 años, cuando tengo pesadillas, recuerdo, en mis pesadillas, curiosamente, vuelvo a esa casa, a ese pasillo, a ese lugar. Y reconozco que ahí se alojaron emociones muy fuertes de temores y de miedos en mi infancia que me van a acompañar durante toda la vida. Nosotros los seres humanos nos hemos capacitado y nos hemos educado y por eso yo diría que la educación de alguna manera ha fallado. La educación en el mundo ha fallado porque nos hemos educado y nos han preparado para tener un vasto conocimiento. Buscamos doctorados, buscamos maestrías y diplomados,
pero nadie nos enseña en la vida a crecer emocionalmente y a tener las capacidades adecuadas para poder ejercer en los momentos de tensión, saber filtrar nuestras emociones. Por eso este webinar va a ser excelente, porque ustedes van a aprender 3 herramientas que les voy a regalar el día de hoy, 3 herramientas que les van a ayudar para poder entrenar, porque al final de nuestra vida todo es un entrenamiento. ¿Qué es la capacidad de autocontrol? La capacidad de autocontrol es la capacidad de tener dominio propio, un dominio de sí mismo. Es decir, poder controlar las emociones, los comportamientos y los deseos de nuestra vida. Es esa capacidad que nos permite afrontar cada momento de la vida con mayor serenidad y eficacia. Y les ponía el ejemplo ahorita mismo, cuando iba a iniciar este webinar, la internet se va. Yo tuve que filtrar mi emoción porque tengo una expectativa, porque tengo un compromiso, porque tengo algo que comunicar, porque tengo un trabajo que realizar, pero hay una circunstancia que se ha incrustado o se ha interpuesto dentro de esa realidad y en segundos nos puede hacer perder el control emocional. Las emociones viven en nosotros. Es algo que nosotros no podemos, viven en nosotros, en cada uno. Y, ¿cómo diría? Tenemos que dejarlas, que ellas vivan en nosotros porque son parte de la humanidad que nosotros tenemos. Por eso yo diría que nosotros no podemos decir, bueno, es que yo me siento triste y lo voy a dejar en mi casa y me voy a ir al trabajo alegre. Las emociones nos van a acompañar. Lo que sí podemos hacer es manejar la emoción para tener el pensamiento adecuado para poder ser autor de nuestra propia historia. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esta base es lo que yo voy a basar toda esta enseñanza que les voy a comunicar de la capacidad de autocontrol. No podemos desligar las emociones que sentimos en el cuerpo, porque cuando nosotros sentimos una tensión en algún lugar del cuerpo, ya sea en el corazón, en la mente, en el pecho, en algún lugar que tú hayas podido identificar, vas a sentir esa emoción. Pero también somos seres espirituales, y eso lo voy a hablar al final, cómo incide esa parte espiritual también en nuestra vida y cómo complementa en el tercer punto, la tercera herramienta que yo les voy a tratar. Hemos visto a través de los webinars anteriores que el RAM es el registro automático de la memoria, que tenemos 24 horas, 7 de la semana, grabando en nuestra mente todos los acontecimientos buenos, malos y feos que nosotros tengamos en nuestra historia, en nuestra vida. Que no somos como las computadoras que podemos seleccionar o borrar. Eso va a quedar registrado. Podemos reeditar nuestros acontecimientos. Tenemos ventanas neutras que son las que van a grabar las informaciones como direcciones, número de teléfono y nombre, que no necesariamente van a se manifestadas por medio de emociones, pero van a estar allí, son necesarias para el cumplimiento y el desarrollo de nuestra vida. Tenemos lo que son las ventanas light, que son todos los hechos y acontecimientos maravillosos que hemos vivido, sensaciones placenteras, pero también tenemos las ventanas killer, como su nombre lo dice en inglés, asesina, que nos suprimen, que nos matan, que nos roban la paz, que nos roban la alegría, que nos roban las experiencias que nosotros desearíamos vivir. Todas estas ventanas son manejadas por el autoflujo. Nosotros tenemos el yo consciente, que es nuestro pensamiento crítico, que es el que toma las decisiones cuando piensa, pero tenemos un autoflujo que se mueve sobre esa ventana y que en algún momento, cuando tenemos una situación difícil, una situación traumática, una sensación emocional no grata, el circuito cerrado de la memoria tranca. Es como si fuera que pusiera un candado, aprisiona el yo y no nos permite generar conciencia de la emoción que estamos teniendo en su momento. Por eso, cada uno de nosotros que estamos grabando sobre todos esos sentidos sensoriales, tenemos que aprender a desarrollar plataformas que nos permitan que el circuito cerrado de la memoria no nos asfixie nuestra vida. Y todas ellas, perdón, y todas ellas son activadas
por algo que le llamamos el gatillo de la memoria. ¿Qué es el gatillo de la memoria? El gatillo de la memoria es como el disparo, el detonador que nos abre las ventanas en un momento dado. Por eso diría que un niño, cuando mete el dedo en el tomacorriente, ocurre un choque eléctrico que lo siente en el cuerpo, pero también se registra una emoción inmediatamente. Y ese estímulo del tomacorriente le permite comprender y entender que no debe meter el dedo en el tomacorriente porque va a volver a sentir la emoción. Y ese gatillo de la memoria, de alguna manera nos preserva, nos cuida, nos protege, pero también nos puede limitar en nuestras acciones en la vida. Y en esto yo quiero decirles como cuando una persona se le causó una herida por un determinado acontecimiento de la vida, por un momento, un hecho específico, una situación en que otra persona tenga la misma actitud que le provoca un daño parecido, lo que único que va a hacer es que vamos a reaccionar inadecuadamente. Yo podría ponerlo como una metáfora. Es como si tuviéramos una herida abierta. Esa herida abierta fue producto de una situación que abrió una ventana killer, pero que cuando nos acercamos nos cae, sale la herida y reaccionamos inadecuadamente. Por eso, en los seminarios pasados que trabajamos en la parte de cómo filtrar los estímulos estresantes, el primer módulo que hablé, el perdón es una de las herramientas más poderosas. ¿Por qué es la arma más poderosa? Porque muestra a través de una acción de nuestra propia vida, nos libera totalmente de la responsabilidad nuestra contra el otro. Yo diría que cuando nuestras acciones son reactivas, que nos impulsan a tomar una reacción inadecuada, en ese momento nuestro ser Homo sapiens, ¿okay? o sea, ser humano, deja de ser para volverse un ser instintivo como los animales. Actuamos sin pensar, reaccionamos sin pensar. Y en esos momentos de nuestra vida son los momentos que cometemos las mayores imprudencias, los mayores momentos que después queremos echar para atrás. Pero recordemos que ya está registrado las situaciones en la vida. Las circunstancias toman control y dejamos de ser autores de nuestra propia historia. Hemos sido atrapados en esa sensación. El yo es aprisionado cuando nosotros, el gatillo de la memoria, inmediatamente, de alguna manera, nos lleva a tener una acción inadecuada en un momento dado. Yo podría poner esta analogía que me gusta mucho, las corridas de toros. El toro se enfoca en un objetivo, tiene toda la disposición de apuntar hacia el punto rojo. Sin embargo, el punto rojo representa al torero que lo atrae. Entonces las emociones que nosotros no podemos controlar vienen siendo como ese toro que viene hacia el frente de nosotros a atacarnos. Y lo peor que nosotros podríamos realizar en nuestra vida sería enfrentar. Porque si el torero enfrenta al toro, ya sabemos qué va a suceder. Lo que hace el torero es que le hace un pase, y es lo mismo que nosotros tenemos que de alguna manera también aprender a que esa emoción cuando nosotros viene en nuestra vida, no confrontarla, sino dejarla pasar de la misma manera, con el objetivo de que esos recuerdos que activan nuestras ventanas de la memoria, esas fotografías o esos recuerdos que activan en segundos, no nos hagan reaccionar de la manera que nosotros no queremos. Por eso nosotros tenemos que trabajar de la misma manera como vamos al colegio, nos capacitamos, nos educamos. Tenemos que educarnos en la memoria, en nuestra inteligencia emocional. Y el primer punto que les he estado trabajando durante los módulos anteriores tiene que ver con la primera herramienta que se utiliza en el foco de tensión. Muchas veces en nuestra vida tendremos focos de tensión, una discusión, una situación, un altercado o algo que no nos gusta. En ese momento es la primera herramienta que debemos nosotros aplicar, el
DCD. Voy a repetirlo nuevamente para que no se nos olvide. DCD. ¿Qué significa DCD? Dudar, criticar y determinar. Esto es lo primero que nosotros deberíamos hacer, principalmente en el foco de tensión. Cuando atravesamos el calor, la inseguridad, la ansiedad, el desespero, eso que queremos nosotros arrancarle la cabeza a alguna persona, en ese momento nosotros tenemos que aplicar lo que yo hablé en el módulo de filtrando las emociones, en el tercer punto, que hablé sobre el 3 con 1. Yo no sé si se acuerdan, y para los que no tuvieron, el 3 con 1 significa 30 segundos para pensar, 1 para actuar. Pero a veces lo invertimos. A veces actuamos 1 segundo y después los 30 segundos queremos recoger lo que ya hemos dicho, lo que hemos hecho de una manera. Entonces, en el calor de la inseguridad, la ansiedad, el desespero, tenemos que practicar esta herramienta. Es necesario tomar pensamientos rápidos, que duden, critiquen esos pensamientos enfermizos que están alojados en nuestra creencia, que nos convierte, se han convertido en plataformas que nos impulsan a tener, eh, eh, acciones indebidas. Por eso nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida, ser capacitados, crecer a través de esta herramienta, prepararnos en estos momentos, en los procesos que son importantes en nuestra vida, porque nosotros somos seres emocionales, somos corporales, pero también somos seres espirituales. Pero hay un cuarto punto, también somos relacionales. Y cuando yo hablo de relacionales es que nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos y con el misterio de la vida, con Dios. Entonces, en cada una de esas relaciones son donde vamos a practicar el DCD de nuestra vida. Tenemos que ser conquistadores por naturaleza. Eso es lo que nosotros somos, conquistadores. Por eso tenemos que ser altamente introspectivos, tenemos que ser profundos, aprender a ser alto en nuestra vida y no ser instintivos, reacciones. Tenemos que utilizar la oración de los sabios, el silencio. Silencio. Y ahí Jesús era el maestro de maestros. Cada vez que lo atacaban, cada vez que lo confrontaban, él hacía silencio. Se tomaba los segundos para poder decir las palabras adecuadas. El mejor ejemplo tiene que ver cuando a la mujer adúltera la iban a apedrear en la historia. Dice que había muchos hombres que la iban a apedrear porque la ley decía que el que la encontraban en pecado, haciendo algún tipo de pecado, tenía que ser apedreada. Y en ese momento lo que hizo Jesús, guardó silencio unos segundos para detonar y mandar una bomba atómica. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice la historia que se fueron los más viejos primero hasta los más jóvenes, porque nadie está libre de un pecado. Todos somos pecadores. Eso es una realidad. Entonces, tenemos que aprender a hacer la oración de los sabios. No actuar en la dictadura de la respuesta, porque es que tenemos que decir algo. Yo no me puedo quedar callado. Eso lo único que está haciendo es generar una confrontación en un va y ven que estamos saliendo heridos nosotros. No ser esclavo de lo que otros piensan o hablan de sí. Nosotros no vivimos de los pensamientos ni de las creencias de los demás. No conquistar por el temor, pero por el amor. Tener conciencia de que la vida es cíclica, todos los momentos. Así que esta primera herramienta debemos trabajarla, profundizarla, porque tenemos que aprender a ser conquistadores de nuestra historia. Voy a ponerles un video rápidamente y vean en esta escena qué sucedió con esta persona que no aplicó el DCD en un momento dado.
Lá vou eu, lá vou eu, lá vou no voo. Lenhador, aquela raposa é um animal selvagem. Não se pode confiar. Quando sentir fome, vai comer seu filho. Você sempre diz essa bobagem, mas ela é minha amiga e jamais faria isso. Lenhador, abra os olhos. Aquela raposa vai comer seu filho. Quando sentir fome, ela vai devorar seu filho. Vai devorar seu filho. ¿Cómo reaccionamos ante los acontecimientos de la vida? ¿Hacemos daño a lo que amamos? Es lo más usual. A las personas que más están con nosotros son las que de alguna manera sufren por nuestras reacciones. Destruimos las relaciones porque hacemos de nuestras creencias una verdad. No nos damos el tiempo como aquel leñador, no se dio el tiempo de ver lo que estaba sucediendo, sino que reaccionó ante una situación, una circunstancia. Dejamos que el entorno, ya sea comentarios, situaciones, etcétera, tomen las decisiones de nuestra vida, las cosas que vivimos, tomen esas decisiones. Y cuando la emoción se muestra, porque la emoción se muestra, la sentimos en nuestro cuerpo y por eso tenemos que aprender de alguna manera a detectar las emociones. Cuando sentimos esa sensación, es inmediatamente en ese momento de tensión donde debemos aplicar la primera herramienta que te regalo el día de hoy, el DCD. Si el leñador hubiera dudado de esa emoción que él sentía, hubiera dudado de que siempre él había ido a la casa y nunca había sucedido algo, ¿por qué tenía que sentir eso? Que se estaba conectando por las palabras que le había dicho el amigo. Si él hubiera criticado en ese momento, ¿cuántas veces la zorra lo había ayudado? Si él hubiera criticado esa emoción y hubiera determinado tener otra mirada, definitivamente hubiera podido obtener una situación final totalmente diferente. Y la segunda herramienta que te quiero yo regalar el día de hoy se llama la mesa redonda del yo. Y esta, si la primera se hace en el foco de tensión, esta se hace fuera del foco de tensión. Son los momentos de tranquilidad, los momentos que el doctor Augusto Curi dice que debemos de nosotros de realizar esa higiene mental, así como nos limpiamos, tenemos que limpiar todos esos pensamientos que nosotros tenemos. Esa mesa redonda de yo trabaja fuera de ese foco de tensión y es en ese momento cuando nosotros debemos poner las cartas sobre la mesa. Es analizar y darle diferentes miradas a una situación que tenemos que decidir
que tenemos que confrontar, que tenemos que hacer. Ejercitar libremente ese pensamiento antedialéctico, dejar de ser víctima, saber hacer elecciones, reiniciar después de fallar, corregir y trabajar nuevas rutas, como por ejemplo esos momentos que uno siente que no tiene salida. Realmente hay muchas maneras de poder salir de esa situación. Y eso nos permite construir ventanas light, ventanas paralelas sobre una situación que nos puede estar asfixiando. Quien no conoce el funcionamiento de la mente no lleva la vida de la misma manera y no será un espectador pasivo en el teatro de la psiquis. La mesa del yo, fuera del foco de tensión, también está hecha principalmente, como les decía, cuando nosotros tenemos que atravesar valles de problemas. En esto Jesús trabajaba mucho, porque él se tomaba el tiempo para pensar y también buscaba momentos de soledad. Ese momento es cuando nosotros debemos actuar con calma, con reflexión, buscar nuestros proyectos, nuestros sueños, enfocarnos en cómo poder utilizar esto para otra situación y para buscarle una mejora. Yo diría que es darle diferentes miradas a la situación, incluyendo colocándonos en la posición de otros, en cómo la otra persona reaccionó. ¿Qué pasaría si yo me pongo en esa posición? En este debate lo hacemos silenciosamente con preguntas. En esa mesa redonda debemos hacernos estas preguntas que son como herramientas. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Vale la pena hacer esto? ¿Este es el camino? ¿Puede existir unos nuevos caminos? Ese es darte el tiempo de buscar nuevas miradas, nuevas alternativas para poder tú lograr. Estos 7 puntos que te voy a regalar también te van a ayudar a poder entender esta mesa redonda del yo, que también lo voy a seguir trabajando más adelante con más profundidad. Número 1, un debate lúcido, abierto y silencioso que el yo hace sobre su propio ser. Eso es lo que hacemos. Una reunión con nuestra propia historia. Es como sentarnos, poner las cartas en la mesa y ver nuestra historia, vernos qué está pasando, qué está sucediendo. Número 3, una intervención directa en nuestros traumas, conflictos, dificultades y temores. Hay programas televisivos que son de intervención, donde otras personas intervienen en un caso específico para detonar y abrir nuevas posibilidades. Ahí están haciendo una mesa redonda. Pero ¿qué tal si tú lo haces contigo mismo? Te tomas un tiempo para analizar e intervenir con esos conflictos y esos temores. Una revisión de tus metas, una realización de tu postura de vida, cómo yo estoy enfrentando, cómo yo estoy visualizando el futuro, qué más puedo yo hacer, cuáles son mis alternativas, pero no alimentarlas de pensamientos negativos, sino buscar una manera positiva para crear plataformas light. El ejercicio pleno de la capacidad de decidir, cuestionar y dirigir tu propia historia, volverte autor de tu propia historia, recorrer la trayectoria del propio ser y tornar un gran amigo de sí mismo y aquietar los pensamientos y apaciguar la emoción. Porque a veces cuando nos vamos a sentar en esa mesa del yo, podemos estar angustiados y tener esa angustia, lo único que está cerrando el yo, esa parte consciente de buscar alternativas y posibilidades en nuestra vida. Por eso no acepte cualquier pensamiento que tenga. No lo acepte. Dude, critique y determine. Esta película que quiero compartirles en este momento se basa, La Vida es Bella, una película de hace 20 años, me parece fenomenal y fabulosa, que trata de la vida, está inspirada en la vida real, un hombre que escribió un libro sobre sus experiencias en 8 campos de concentración y cómo sobrevivió a esas experiencias. Pero esta película está interpretada por Guido, por Dora y por Giuseppe. Giuseppe, sí. No, perdón, Josué. No Giuseppe, Josué. 3 personajes épicos que manejan la historia. Más o menos en los años 1939, en el año 1945, se suscita de que a Guido lo atrapan y se lo llevan por ser judío a los campos de concentración, se llevan al niño también porque es su hijo y también tiene sangre judía. Su esposa, de descendencia italiana, pide que por favor quiere irse con ellos. Donde va su familia también ella se va. Así que se montan en esa expedición y empieza toda una travesía
hacia la realidad de lo que tenían que vivir. Lo que me encanta de la película es cómo Guido utiliza la imaginación para recrear en la mente de un niño inocente un juego que determina que con 1000 puntos él iba a ser ganador de un tanque, y fue recreando la experiencia, esos momentos de tensión, esos momentos de angustia en momentos de alegría, de diversión, de humor. Supo filtrar en cada acontecimiento de su vida para que no se transmitiera sus miedos y los temores de él y los que estaban alrededor a su hijo inocente, a un niño que estaba en sus primeros. Quiso crearle momentos agradables en momentos difíciles. Y cada uno de nosotros podemos ser como ese Guido. Podemos crear momentos agradables, podemos vivir experiencias y podemos vivir de historias trabajando a través de nuestra imaginación. Guido fue un autor de su propia historia. No permitió que las circunstancias, más allá de su control, supo tener esa capacidad de autocontrol total y hacer de un vasto momento, de un momento horrible, un mejor momento de su vida. La historia termina con una frase que quiero compartirlas y la escribí textualmente. Dice: este es el sacrificio que hizo mi padre, aquel fue el regalo que tenía para mí. Esta fue la conversación o lo que dijo Josué a través del final de la historia. Su padre entregó su propia vida por un motivo más grande que se llama amor. Y el amor debe ser el combustible final de todas estas herramientas. Aplicar el DCD, la mesa del yo, tiene que estar sustentado sobre la plataforma de amor. Amor hacia los demás y amor hacia uno mismo. Entonces, en este tercer punto, les voy a regalar el tercer punto de esta tarde. Ya hemos visto el DCD, la mesa redonda, y el tercer punto se llama la oración. ¿Qué quiero yo decir con la oración? Es la tercera herramienta que en el análisis, en el estudio de Cristo, veíamos que a través de su historia, él buscaba momentos de soledad para tener una conexión espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu. O sea que nosotros necesitamos de alguna manera llenar esa parte espiritual de nuestra vida para darle un sentido sobrenatural, un sentido que no podemos comprender. Y aquí es donde se activa la fe. Una fe que nos hace creer, una convicción de algo que nosotros esperamos, es una seguridad que nos brinda. Y eso es la única manera de poder vivirlo, a través de tener una vida espiritual. No hablo de una religión, hablo de una vida espiritual, de una conexión con algo más allá que trasciende de nuestra vida. Ayer le comentaba a una persona cómo hace una persona que no practica la espiritualidad. Yo que, por ejemplo, trabajo el tema del coaching, y el coaching a veces busca alternativas y posibilidades. Esta persona que estaba buscando ayuda, que era coach también, al final que estaba desesperada por una situación, no estaba filtrando sus estímulos estresantes, no estaba aplicando la mesa redonda, no había aplicado, pero sobre todo estaba teniendo una vida totalmente descontrolada. Y ella pudo reconocer en su momento que el control era lo que le generaba la seguridad. Y cuando nosotros aplicamos esta tercera herramienta practicada por nuestro maestro, que es la oración, inmediatamente nos despojamos de nuestra realidad y dejamos todo en manos de algo que no podemos entender. Y eso es la plenitud y esa es la capacidad total de dejar tener autocontrol de las circunstancias y la situación. Es dejar que las cosas fluyan de una manera correcta para poder tomar las decisiones asertivas. Porque cuando nosotros estamos en un foco de tensión, el circuito cerrado de la memoria nos aprisiona el yo crítico. No somos capaces de ser pensadores, no somos pensadores. Actuamos de una manera impulsiva. Por eso la inteligencia de Cristo me es fascinante,
¿Por qué él aplicó todas estas herramientas? La herramienta de su oración, la de la duda, criticar y determinar en el huerto de Getsemaní, en ese momento de ese conflicto emocional, y también aplicó la mesa redonda. Pero detrás de cada una de estas herramientas, todas y cada una estaban sostenidas por el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor es lo que nos ayuda a poder realizar cosas. Conectarnos con el amor es lo que nos hace impulsar y tener la motivación adecuada para poder lograr las cosas en nuestra vida. Guido, en la película, el amor a su familia lo llevó hasta ser fusilado, de crear un ambiente hasta el último día de su vida que su hijo tuviera una percepción totalmente diferente a la que vivía. Por amor, Jesús dio su propia vida. Por amor, Jesús, cada acción que hacía estaba fundada en discípulos que iban a seguir sus pasos. O sea que él tenía que ser autor de su propia historia. Él tenía que reflejar con su propia vida, con su propia historia, lo que él quería fundar para toda la vida. Jesús es el amor. Jesús definitivamente en su inteligencia es el amor. El amor al prójimo como a nosotros mismos debería de motivarnos, debería de movernos para practicar la primera herramienta de la duda, la crítica y la determinación para aplicar la mesa redonda del yo y para buscar momentos de intimidad de oración. El volumen de tensión impide que el yo tenga acceso a las demás ventanas de la memoria, bloqueando nuestra inteligencia, porque no nos permite accesar a lugares placenteros y momentos agradables. Pero si las personas aprendieran a no ser víctimas de las ventanas killer a través de la técnica del DCD y de la mesa redonda y de la oración, no solo va a disminuir las enfermedades físicas o psíquicas, sino que va a resolver muchos conflictos. Yo he llegado a la conclusión, mis estimados amigos, yo he llegado a la conclusión de que si esto se enseña, se aplica desde niño, tendríamos una sociedad más sana, más solidaria, más ética, más transparente, una sociedad donde el otro sea igual que yo, sepa yo ponerme en la posición, en los zapatos de él, en la posición del otro, y no haría nada que perjudicaría a otras personas porque me estaría perjudicando a mí mismo. Dudar drásticamente de nuestras reacciones agresivas, criticar nuestra impulsividad y determinar autocontrolarnos es el acto en los momentos de tensión que tienen que estar sostenidos por el acto de amor. Lo que tú amas, tú lo sostienes. Lo que tú amas, tú lo soportas. Por eso debemos aprender a gritar dentro de nosotros sin decir palabras. Tenemos que rebelarnos contra las circunstancias y las situaciones y sobre todo tenemos que ser autores de nuestra propia historia. Por eso quiero terminar en este momento. Ya hemos hablado de estas tres herramientas, DCD, mesa redonda y la oración, como prácticas sostenidas sobre el amor, pero quiero terminar con esta frase que dice: debemos aprovechar los acontecimientos de la vida y convertirlos en oportunidades extraordinarias, vivir para elogiar y convertir hechos traumáticos en grandes espacios de pensamiento. Tenemos que convertir esos momentos difíciles en nuestra vida en grandes acontecimientos para construir nuestra historia y convertirnos en protagonistas de un excelente destino, el destino que estás llamado a vivir, un destino de amor, un destino de paz, un destino de felicidad. Con esto quiero yo dar por terminado este momento y darles las gracias infinitamente a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que ha tomado la iniciativa de desarrollar estos 7 módulos, que me ha pedido desarrollar estos programas que van acorde con las experiencias que estamos viviendo el día de hoy. Estamos viviendo momentos de tensión, momentos de dificultad, pero son momentos privilegiados para practicar estas herramientas y para tener el autocontrol, esa capacidad de autocontrol que nuestro maestro de maestros tuvo.
el maestro de las emociones. Por eso le doy gracias a la Autoridad Nacional de Transparencia, que apunta hacia la ética, la transparencia, apunta a que tengamos una sociedad transparente, una sociedad más sana, una sociedad sin corrupción, una sociedad buena. Pueden encontrar nuestros módulos, nuestros webinars principalmente en YouTube, lo están subiendo. También pueden entrar a mi página web, mi página de Instagram, mi Facebook, y también en mi YouTube, en mi canal de YouTube tengo todas también estos temas. Así que quiero darle las gracias por haberme permitido llegar a sus oficinas, a sus casas, pero principalmente a los corazones, a sus vidas, a través de prestarme sus oídos, a prestarme sus mentes, prestarme ese momento, ayudarme a poder entrar ahí al profundo de su corazón y que estas palabras, este webinar, esta historia, estas herramientas sirvan para la construcción de una vida mejor, sirvan para tener una vida feliz, la vida que tú quieres ser, la vida que tú quieres construir y puedas escribir los mejores capítulos de la historia. Así que yo voy a hacer un alto en este momento, invitarlos a que quieran hacerme preguntas, las voy a contestar y también voy a contestar las preguntas, Ok, tengo muchas preguntas aquí que voy a tratar de contestar todas las que puedo. Ok. Muy buen tema, principalmente basándose en la inteligencia de Jesús. Todos estos temas están basados en la inteligencia de Cristo. Ok. Ok, creo que... Ok. Ok, de activar el sonido mano izquierda, yo estoy conectado, ok, fluir. Ok, tuvimos la participación de 100 personas. Sé que hubieron muchas personas que no pudieron participar. Me estaban escribiendo a medida que estaba haciendo el webinar que los dejara entrar y no, ya la sala solamente se llena con 100 personas. Así que les agradezco a todos ustedes por haber estar aquí, ¿no? Yo estoy pendiente para que venga por acá. Ok, nombre película. La película se llama La vida es bella. La vida es bella. Para que lo busquen, es una película hace 20 años, pero una película sumamente interesante. Así mismo es. Él sabe lo que él Esa cosa de trabajo, una cosa que me están preguntando. tampoco le contestó nada a Sonia. Ya le Un dijo su poco de vaina. segundo, otra inteligencia emocional. Que esta era la segunda vez que dejaba también al... Buenos días. Entonces, Muy nutritivo, muy buen tema. Me encantó la presentación. Excelente, excelente, excelente. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Ok, es necesario, tal cual como le menciona Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, debemos aplicar estas 3 herramientas. Ok. Ok. Sí, la inteligencia emocional, Daniel Goleman, podríamos decir que es el padre. Yo me estoy fundando de la inteligencia multifocal del doctor Augusto Curi, pero muchas de las cosas están totalmente relacionadas unas con otras. Ok, excelente webinar. Gracias, señor Donato, su presentación siempre asertiva. Ok, ¿qué pasa cuando una persona tiene un cúmulo de emociones y su profesión es necesario mantenerlas más alejadas de las emociones porque afecta directamente su actividad? Hay técnicas de bloquear. Recuérdense que no podemos bloquear las emociones. ¿Se acuerdan que en la imagen del toro? Si yo trato de bloquear es como si yo me parara enfrente del toro y tratara de yo parar al toro. ¿Qué me va a pasar? Me va a pasar por encima. Pero yo sí puedo utilizar la emoción y dejarla pasar. Y utilizar el gatillo de la memoria para poder accesar a las ventanas light. Es utilizar esa emoción que yo tengo, eso que yo siento, cómo transformarlo asertivamente en algo positivo o algo bueno. Y eso se trabaja en la mesa redonda del yo.
no podemos trabajarlo en foco de tensión porque inmediatamente se va a conectar a la ventana killer y si no actuamos rápido con el DCD va a cerrar el circuito cerrado de la memoria, va a presionar el yo y nos va a inhabilitar y no nos va a permitir pensar antes de reaccionar. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Buscar la segunda herramienta que tiene que ver con la mesa redonda y presentar esas emociones en la mesa como una carta. Bueno, ¿esto por qué lo siento? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué otra manera de verlo? Y combinarlo con la tercera, que es la oración, porque la oración nos dispone a estar abiertos a otras cosas que no podemos entender. Y eso nos ayuda a generar paz en nuestro interior. ¿Ok? Augusto Cure, ¿en qué libro explica las ventanas killer? Bueno, yo le diría que casi en todos los libros de él, porque está todo basado en la teoría multifocal. El doctor Augusto Curi tiene ahorita mismo una película que se llama El Vendedor de Sueños, que está basada en un libro de él, que es un bestseller. Lo están dando en Netflix. Lo pueden entrar ahí y ver la película maravillosa, interesante, sobre, no les voy a decir, mejor véanla. Pero el doctor Augusto Curi tiene muchos libros interesantes y en casi todos combina este tema de las ventanas killer, las ventanas light. Y su historia de sus estudios está basada en la inteligencia de Cristo, que durante 20 años se tomó el trabajo de investigar la manera de cómo Cristo se manejaba en su inteligencia emocional. Ok, vamos a ver. ¿Cuándo es el próximo webinar? El próximo jueves a las 10 de la mañana tendremos el sexto módulo que tiene que ver con formar pensadores brillantes. Un tema interesante. ¿Cómo formar pensadores brillantes? Y ese tema me fascina porque ahí el maestro de maestros contrató en su vida a hombres que ni tú ni yo contrataríamos para esta misión. Y los convirtió en grandes hombres, ayudándolos a pensar. Así que ese no te lo puedes perder. El Vendedor de Sueños se puede ver ahora mismo en Netflix, sí se puede ver. La película La vida es bella, ya saben, la pueden también buscar. Es maravillosa, es una película hace 20 años, pero es extraordinaria, tan rica en información. ¿Misma sala y password? No va a ser la misma sala y password. Tienen que entrar pueden entrar en mi Instagram. Yo lo voy a estar publicando, el ID. Igual se va a estar publicando. Si se han inscrito, les va a llegar también el link y los números. Y si no, cualquier cosa, me escriben directamente a mi teléfono, 6612-2103. 6612-2103 y me piden, oiga, mándame el link y yo se los voy a mandar. La sala se llena con 100 personas. Hasta donde podamos. Hoy tuvimos la participación de 100 personas y más que quisieron entrar. Vamos a ver si podemos abrirnos a tener más posibilidad de tener más personas abiertas. Vamos a ver si la próxima semana lo tenemos. ¿Cómo formar pensadores brillantes? Próximo tema del próximo jueves. Bueno, yo con esto doy por terminado. Si no hay ninguna pregunta adicional, doy por terminado y le doy gracias por mantenerse en estas explicaciones que estuve dándoles. Muchas gracias por permitirme llegar a sus vidas, a sus casas. Mi nombre es Paul Donato y en nombre de ANTAI, en nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, le doy muchas gracias y que todas estas herramientas les sirvan para la bendición de su vida. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos, a toda su familia y que tengamos una excelente semana. Muchas gracias, hasta luego.